Buenos días a todos. Les estoy hablando desde Río de Janeiro, el lugar más apropiado para conversar sobre Gilberto Freire y por lo tanto hacer un desplazamiento desde Cuba, donde entramos de la mano de Fernando Ortiz, hasta Brasil, en el otro extremo del continente, y un país efectivamente con puntos de contacto con Cuba y con otros países latinoamericanos discutidos por los ensayistas, pero también muy diferente en una serie de aspectos, comenzando por la lengua, siguiendo por las dimensiones continentales del país, y también se pueden mencionar por las grandes transformaciones que Brasil ha cumplido durante el siglo XX y que lo han transformado en un país con un perfil propio, situado dentro de América Latina, pero a la vez con conexiones con el mundo diferentes a otras repúblicas latinoamericanas. El momento que vamos a discutir, el comienzo del siglo XX brasilero, y en particular la obra de Gilberto Freire, que comienza en forma poderosa a partir de 1933 con Casa Grande y Senzala, es un momento diferente al Brasil de hoy. Como también, efectivamente, la Buenos Aires de Martínez Estrada o la Pampa, discutida por él, la situación de Cuba en el contrapunteo cubano, no es la misma, sin duda, de la situación de esos países hoy. Creo que justamente ese aspecto es uno de los aspectos más interesantes de la discusión nuestra, tanto en el foro como en las presentaciones de los diferentes profesores, en particular la Liliana Weinberg y también Rafael Mondragón. La situación es, en el caso de la discusión de estos ensayos, es una situación paradójica, o sea, estamos discutiendo textos ya clásicos en algún sentido, textos históricos, pero a la vez los estamos interrogando desde un presente donde muchos de los temas que están planteados en esos textos siguen presentes hoy. Quizás la palabra que resume eso de manera más precisa, simbólicamente, es la palabra identidad, identidad nacional, identidad cultural, que son nociones que tienen su historia en la modernidad europea y latinoamericana, pero que se han colocado con particular fuerza en las últimas décadas en relación con los procesos de globalización. Lo que se ha producido, es efectivamente en el mundo un proceso de extensión de una modernidad en un sentido global. Unidades estables, aparentemente, como los estados nacionales, se han visto sometidos a todo tipo de influjos y de procesos de circulación de ideas, de intervenciones económicas, de impactos de movimientos migratorios, nuevos papeles de los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación electrónicos, que han replanteado una cantidad de temas en relación con la cuestión de la identidad. Tenemos fenómenos de emergencia de grupos étnicos nuevos, digamos, reinventados o emergentes, en América Latina y en otras partes del mundo. Tenemos una presencia muy fuerte de los fenómenos migratorios en Europa, lo que ha llevado a nuevos procesos de nacionalismos extremos y posiciones particularmente agudas en relación con los inmigrantes, o sea, políticas xenófobas, etc.
Y a la vez ese proceso histórico ha tenido características de extensión global enormes, o sea, nuevos continentes, nuevas regiones han entrado a la discusión dentro del sistema mundial, y eso está provocando grandes consecuencias desde el punto de vista no solamente de la transformación social, sino también en el plano del pensamiento y en el plano de la cultura. Me parece que es en ese marco que tenemos que situar los debates de los ensayistas. Efectivamente, si leemos los comentarios en el foro, esto aparece bien claro. O sea, las interrogaciones tienen que ver con el tema del racismo, tienen que ver con el tema de la nación, tienen que ver con el tema de la cultura propia, tienen que ver con el reconocimiento de los derechos de las minorías, etc. No todos los puntos de esa agenda estaban planteados de la misma manera en el caso de ciertos clásicos. Podría decir que hay un tema que de alguna manera les es común a todos. En el caso de los ensayistas principales que hemos discutido, que es la cuestión de la nación. O sea, ¿qué significa, es decir, cuál es el rol de nuestras naciones en el mundo moderno? Y, en un sentido más general, ¿qué significa ser modernos? La modernidad parte de la situación de expansión europea. Podemos discutir el momento en el que esa expansión comenzó y se puede caracterizar como moderno, pero lo cierto es que el modelo de desarrollo, sobre todo a partir del siglo XIX, fue la modernidad europea. O sea, la referencia central estuvo dada por ciertos países occidentales, sobre todo Inglaterra, Francia, en cierta menor medida Alemania, que fueron vistas como la fuente de modelos y de ideas y de tecnologías y de conocimientos que permitían potencialmente un acceso a la modernidad. Esa situación estuvo combinada claramente con un fenómeno de dominio de Occidente sobre el resto del mundo. Un dominio que en el plano del pensamiento se expresó en una jerarquización racial y luego cultural, y se expresó también en términos políticos y económicos en situaciones de explotación y de control. Una situación que luego va a tener características diferentes, pero que va a estar planteada también, sobre todo para América Latina, en el caso de Estados Unidos, que va a heredar luego de su victoria contra España en el final del siglo XIX, es decir, un control de alguna manera directo o indirecto de la región, basado en su poder económico y político. Quizás la expresión más clara de esto sea efectivamente las políticas americanas en el Caribe y sobre todo la ocupación de México. Entonces, me parece que ese marco es de alguna manera el marco general de la situación y de la discusión nuestra. Hay efectivamente categorías como cultura, categorías como nación, como discusiones vinculadas con la idea de cultura nacional, el grado de homogeneidad de una cultura nacional, el papel de las razas, de las etnias. Me parece que son básicamente los grandes temas de discusión que tenemos planteado.
A la vez, conectado con este problema general del qué significa ser modernos, vale la pena, me parece, comenzar con una referencia al espacio. Efectivamente, la relación entre cultura y espacio, es decir, en la historia de las ideas, tiene una larga data. Quizás una de las referencias más relevantes en la época moderna es las discusiones de Montesquieu sobre el clima, el papel del clima, y en particular la discusión sobre las posibilidades de que una civilización situada en un área tropical llegue a la civilización, o sea, llegue a alcanzar las condiciones para transformarse en una sociedad moderna. Efectivamente, con respecto a eso, es decir, desde Hegel, Montesquieu y otros autores, ese tipo de argumento estuvo muy presente. Y de alguna manera está implícito en muchos debates de intelectuales latinoamericanos a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Aprovechando que estamos en el sol, aquí, en un espléndido día caluroso de invierno en Río de Janeiro, voy a construir el comienzo de esta presentación en la forma de un contrapunto, aprovechando la idea de contrapunto que Ortiz trabaja y que Edward Said y mi querido amigo Fernando Coronil emplean. Voy a formular un contrapunto entre un texto de Sarmiento, escrito en Río de Janeiro el 20 de febrero de 1846, está incluido en su libro de viajes, en la colección de archivos de la UNESCO, con luego una presentación de Casagrande en sala. Porque me parece que de alguna manera el texto de Sarmiento sobre Río de Janeiro y el texto de Casagrande en sala, que va a estar basado en una síntesis en un libro que yo publiqué, de alguna manera muestran la problemática freiriana de una manera muy nítida. Y también esa problemática, debo decir, tiene mucho que ver con el Brasil, porque el Brasil efectivamente se calcula más o menos en 11 millones la cantidad de esclavos africanos que fueron trasladados a través de la ruta atlántica. 450.000, casi medio millón, fueron para Estados Unidos, pero es decir, la mitad fueron para Brasil, o sea, más de 4 millones de africanos fueron trasladados para cumplir trabajos como esclavos en Brasil. Y eso me parece que da un punto central en la discusión freiriana, porque efectivamente en ese caso tenemos el problema de la raza, o el tema de la raza, formulado originalmente como un problema, pero que básicamente es una situación, con relación a la modernidad, por un lado, a cómo construir una sociedad moderna que con los espejos europeos es una sociedad básicamente blanca, y por otro lado la cuestión del trópico, si es posible una civilización triunfante en los trópicos. Entonces, creo que la matriz de esa discusión ya está planteada, y está planteada de una forma particularmente inteligente, a mi juicio, en ese texto de Sarmiento. En una carta que le escribe al señor Miguel Piñeiro, o Piñero, desde Río de Janeiro el 20 de febrero de 1846. O sea que voy a comenzar por leer algunos párrafos de esa carta. Si es posible, lo voy a incluir luego en el blog para que ustedes lo lean directamente. Incluso
voy a obviar algunas partes que son muy interesantes referidas a la descripción de la ciudad y a otra serie de observaciones que Sarmiento realiza. Y luego voy a presentar Casa Grande y Senzala para ir hacia la biografía de Freire y hacia las principales obras de recepción de Gilberto Freire. Entonces, empezaría por aquí. Son las 6 de la mañana apenas, mi querido amigo, y ya estoy postrado, deshecho, como queda nuestra pobre organización cuando se ha aventurado más allá del límite permitido de los goces. El sol está ahí, ya, en el borde del horizonte, escudriñando los más recónditos recesos de este cráter abierto en cuyo interior está fundada Río de Janeiro. Me pone miedo el sol aquí y consigo que los pueblos tropicales lo hayan adorado. Paréceme ver en él, cuando se presentan los límites celestes, aquella figura de Miguel Ángel que preside el juicio final, implacable en sus miradas que dominan la tierra, atlética en sus formas que revelan su poder incontrastable. Es un tirano sobre cuya faz no es osado echar una mirada furtiva. Sus rayos se sienten presentes a toda hora, agudos como flechas, penetrantes como lluvia de agujas. Después de 20 días de residencia en esta ciudad, permanezco inmóvil, los brazos tendidos, las fibras sin elasticidad, agobiado bajo la influencia letárgica. Anúnciase apenas la aurora y ya el calor del sol ausente aún pone en movimiento la vegetación, bulliciosa ella misma como los enjambres de insectos dorados que la pueblan. Bajo los trópicos la naturaleza vive en orgía perenne. La vida bulle por todas partes menos en el hombre, que se apoca y anonada, acaso para guardar un equilibrio desconocido entre las fuerzas de la producción. El hombre nacido en estas latitudes resiste a su acción instantánea, pero a la larga vésele en sus hábitos, en sus hijos, debilitarse y perder la energía original de la raza. El extranjero venido de climas templados se siente paralizado en sus movimientos, como en aquellas pesadillas en que el brazo no obedece a la impulsión que quisiera darle la voluntad en un soñado peligro. Anda escondiéndose del astro matador y acechando su ausencia para ir a contemplar como un intruso las obras de este artífice supremo de las maravillas tropicales. Entonces, este comienzo de texto continúa luego con una observación de la calle, o sea, desde el hotel o de la residencia en la que está, Sarmiento siente ruidos en la ciudad, se levanta desde mañana y habla del despertar del trópico. Un desconocido rumor de sonajas metálicas, dice, y de voces humanas, porque decididamente, aunque extrañas, pertenecían a las modulaciones de nuestra especie, venía a confundirse en aquel caos de espíritu que se llama sueño. Incorpórome pesadamente y los ruidos toman la forma neta y despejada de la realidad. Asómome a la ventana que domina la plaza y la esclavitud se me presenta en toda su deformidad. Larga recua de negros encorvados, bajo el peso de la carga, seguían al trote. Almadrín, que en la delantera agitaba sonadas de cascabeles y campanillas. Negros arrieros cerraban la procesión, chasqueando sus látigos sonoros para avivar el paso de las mulas humanas. Y aquella bestia en 2 pies, lejos de gemir bajo el peso, canta para animarse con el compás de su voz. Al oírla en coro, con la que le preceden y le siguen, se siente hombre todavía y prevé que hay un término próximo a su fatiga, el muelle donde las naves cargan y un fin lejano, la muerte que cura todos los dolores. Paréceme que todas las injusticias humanas vinieran del sentimiento de la debilidad. La raza negra queda hoy tan solo esclavizada por los últimos en la escala de los pueblos civilizados, los portugueses y los españoles. La esclavitud es como los pañales de la industria. Hasta los romanos la guerra se hizo como medio de hacer provisiones.
Hasta ayer nomás, la industria que nacía traía un esclavo para atarlo a la tabona o uncirlo al yugo. Pero cuando el hombre se ha encontrado en posesión de las matemáticas, ha dejado de explotar hombres y sustituyó a la fuerza de los caballos mismos la del vapor que pone en movimiento las máquinas de su invención. Hay esclavos donde no hay poderes dinámicos, donde el individuo se reconoce débil en presencia de las resistencias físicas. Hay en el Brasil, en Cuba y en la extremidad al sur de Estados Unidos. Pero bien cara que pagan esta injusticia. La raza blanca en Río de Janeiro está plagada de enfermedades africanas, que participan del carácter odioso y deforme de las degeneraciones de los trópicos, donde lo que no alcanza a ser bello es monstruoso y repugnante. Entonces, aquí Sarmiento, luego de describir esta situación, se concentra en un fenómeno social y cultural que también es muy importante para autores como Fernando Ortiz, que es el mulato, que va a cumplir un papel decisivo efectivamente en la obra de Gilberto Freire. Podríamos decir que en algún sentido Gilberto Freire es un exaltador de la cultura mulata, de la importancia del mulato en la configuración de la modernidad brasilera, una especie de lo que se podría plantear como una modernidad alternativa. Fenómeno que hoy en todo el mundo tiene una importancia decisiva. O sea, la modernidad desde el punto de vista social y político y sobre todo cultural ya se ve como un fenómeno básicamente plural. O sea, no hay una sola vía en la dirección de lo moderno, como se pensaba sobre todo en el siglo XIX, sino que efectivamente se reconocen los distintos campos de posibilidad y las distintas combinaciones de lo moderno. Y aquí Sarmiento escribe lo siguiente, con lo que voy a terminar este comentario, y dice así: el mulato se levanta ya en el Brasil amenazando vengar bien pronto las injurias hechas a su tostada madre. Raza viril que conserva la sangre ardiente del africano, templada para bullir bajo los rayos verticales del sol, al mismo tiempo que la organización de su cráneo lo liga a la familia europea. Dumas, Plácido, Petión, Barcala, aquellos nobles mulatos viven aquí en todos cuantos hombres notables brillan por las artes, la música, la poesía y las ciencias médicas. La raza pura portuguesa cae visiblemente en la decrepitud y en la inanición, y en las cámaras y en la prensa diaria, más fecunda aquí en injurias que entre nosotros, todos se dicen los contendientes, hasta sodomitas, menos mulatos, porque cada uno se siente implicado en el reproche, en sus hijos, en sus deudos o en sí mismo. Hay una ley que prohíbe el uso de este epíteto, medida segura para pesar la gravedad del mal. Entonces, Sarmiento elogia profundamente esta mezcla racial en un sentido jerárquico todavía y con componentes marcadamente racistas, porque efectivamente considera, digamos, el proceso de blanqueamiento, se diría en el debate brasilero, como un proceso positivo en el sentido de que la sangre africana se va disolviendo, es decir, en tanto de expresión de un estrato primitivo, y se va accediendo a una civilización que es básicamente blanca. Este no es exactamente el argumento de Freire, es bastante distinto, pero de todas maneras me parece aquí interesante comenzar por situar cuál era la visión del Brasil por parte de muchos europeos. Darwin también tiene textos muy duros con respecto a la situación de la esclavitud en el Brasil y a la realidad brasilera de la época. Sarmiento, que es un autor básicamente europeizante en su perspectiva histórica, y coloca la civilización, la norma civilizatoria como el criterio fundamental. Y
esta posición va a tener una presencia muy fuerte entre los intelectuales brasileros y también latinoamericanos, la idea del pueblo enfermo, etcétera, etcétera, hasta aproximadamente los años 30. Y eso ubica la importancia de Freire en el sentido de la transformación de esta visión. Entonces, ahora lo que les quiero leer, así quiero compartir con ustedes, es un texto que yo escribí, que de alguna manera sintetiza Casagrande y Senzala. No tenemos tiempo para leer en detalle una obra muy rica como es Casagrande y Senzala, y me parece una buena idea, es decir, hacer una síntesis y luego ir discutiendo distintas partes en los comentarios del blog o hacer aclaraciones de otro tipo más luego. Por otro lado, creo que el caso de Gilberto Freire, en particular Casagrande y Senzala, nos presenta la cuestión del ensayo de una manera particularmente importante y particularmente, y en un cierto sentido, diferente a otros trabajos ensayísticos. Porque en la misma recepción de la obra de Gilberto Freire, que fue muy extensa en Brasil, uno de los puntos de discusión es efectivamente qué carácter tiene esta obra. En algún plano, el trabajo de Gilberto Freire se lo puede definir como una antropología histórica del Brasil, con fuertes improntas culturales, o sea, una interpretación cultural del Brasil, pero que tanto por su extensión como por su forma y en algún sentido también por sus pretensiones, de alguna manera se coloca en el límite de lo que sería un trabajo de tipo ensayístico y un trabajo de carácter histórico. Ese tema, que es una especialidad de Diana Weinberg y de otros colegas que están participando en esta actividad, trasciende la discusión de Gilberto Freire aquí. Pero para de alguna manera sintetizar un punto de vista, creo que lo que define el carácter ensayístico de Casagrande y Senzala, y en general diría de toda la obra de Gilberto Freire, o sea, es su carácter profundamente personal. O sea, es un autor que incorpora su propia subjetividad en los materiales que interpreta. Él es parte de la historia, es parte de una experiencia, es parte de una generación, habla como representante de una generación, y en ese sentido es decir, se sitúa existencialmente dentro de su propio relato. O sea, no es una obra que tiene las características de una formulación distanciada y científica de la realidad. Trata los argumentos de carácter científicos, sociológicos, antropológicos, siempre dentro del marco de una interpretación. En ese sentido, es decir, dialoga con ciertas corrientes de las ciencias humanas y de las ciencias sociales y se distancia de otras. O sea, no es un autor positivista, es decir, es un autor que diríamos hoy hermenéutico. O sea, para Freire la cuestión de la subjetividad y la cuestión del sentido es central para comprender la cultura. Entonces, esa aproximación me parece que es muy importante en el caso de Freire. Comienzo entonces con la presentación genérica de Casagrande y Senzala. En un conocido ensayo, Isaiah Berlin empleó metafóricamente una máxima de Arquíloco. La zorra conoce muchas cosas
pero el erizo conoce una gran cosa, para proponer una tipología de los estilos intelectuales de los grandes autores. Estoy refiriendo a Isaiah Berlin, el filósofo y también ensayista relevante inglés de origen ruso. La división entre aquellos pensadores cuya obra está asociada a un sistema, o sea, los erizos, articulado de modo más o menos coherente, por medio del cual interpretan, piensan y sienten el mundo, y aquellos que persiguen con la misma energía muchos objetivos, con frecuencia no relacionados directamente entre sí. Intelectuales centrífugos contra intelectuales centrípetos. Platón, Dante, Hegel, Proust serían en diversos grados fundamentalmente puercoespines o erizos en español. En cuanto a Aristóteles, Montaigne, Goethe y Balzac serían predominantemente zorros. Gilberto Freire es un autor erizo que se considera portador de una verdad decisiva: exponer el valor de una nación racial y culturalmente mestiza, híbrida de portugués, indio y negro. El experimento brasileño tiene, según él, importancia histórica central. Su valor está en haber podido construir una civilización triunfante en los trópicos, basada en la interacción de culturas. La modernidad híbrida y tropical brasileña no es solo posible, sino también deseable. Tiene tantos o más méritos que otros modelos históricos desde el punto de vista ético, estético y civilizador. El carácter apasionado y apasionante de Casagrande y Senzala se encuentra en esta revelación. Es un descubrimiento decisivo que el autor quiere compartir con sus lectores. Los temas del libro, los trópicos como obstáculo y medio ambiente propicio, el sistema de familia patriarcal, el esclavismo, la esclavitud y las mezclas raciales y culturales se muestran para demostrar, ilustrar y probar esta intuición central de la cual deriva el efecto potente del conjunto de la obra. Casagrande y Senzala es la representación de un mito, una creencia profunda ofrecida para ser compartida por una nación. El mensaje central de Gilberto Freire consiste en prestigiar los sincretismos de todo tipo, raciales, culturales, religiosos, y el valor de variedad y de mezcla en la integración de los contrarios. En ese sentido, el dato biográfico es indispensable para entender las condiciones de posibilidad de la obra. Solo alguien con conocimiento en primera mano de otras culturas modernas podía valorizar comparativamente la experiencia brasileña de la mezcla. Aquí, sobre todo, la comparación con Estados Unidos se presenta con particular importancia. Y efectivamente el contrapunto entre Estados Unidos y América del Sur o América Latina es uno de los puntos claves en el debate de los ensayistas. O sea, efectivamente la modernidad americana está desde Sarmiento y desde Rodó y luego toda una generación de autores como un contrapunto, como un elemento de conflicto, de diálogo, de tensión decisivo. Y en el caso de Freire se agrega a esto el hecho de que su educación en buena medida fue realizada en los Estados Unidos. Aunque también hay que mencionar, por ejemplo, con un autor como Fernando Ortiz trabajó en Estados Unidos y con el contrapunteo fue publicado en inglés en su momento, ¿no? Entonces esa presencia americana en el debate como comparación es decisiva. El cuadro comparativo, escribo yo, es decir, con otras trayectorias nacionales, particularmente la norteamericana y la inglesa, es constitutivo del proyecto de Casagrande y Senzala. Al reivindicar la modernidad de la cultura brasileña, examinándola en pie de igualdad con centros hegemónicos, relativizó la ideología evolucionista del progreso implícita en las ideologías coloniales europeas. En el proyecto de afirmar el valor de la propia tradición hay riesgos obvios. En Casagrande y Senzala se mantienen los equilibrios críticos y el descubrimiento es formulado en toda la fuerza contradictoria de su mensaje.
Luego, la vulgarización lo transformaría en un lugar común que se puede interpretar a veces como un ufanismo hipócrita. O sea, me refiero aquí a la celebración periodística o ideológica de la democracia racial brasilera, considerar, es decir, un cierto nacionalismo este, vulgar en la prensa, donde efectivamente algunas ideas de Freire fueron posteriormente, durante buena parte del siglo XX, utilizadas de diferentes maneras. Y las que quizás también en algunos momentos el mismo Gilberto Freire se prestó, o sea, cayó en ese tipo de comentarios. Es uno de los riesgos que tiene siempre la reivindicación de la propia tradición, o sea, la caída en una perspectiva esencialista, es decir, simplemente basada en una idea de superioridad invertida, o sea, somos mejores porque somos diferentes a los otros.